actividad especial de la actividad de ECO. Gracias por observar. Es interesante la actividad que tenemos para este día, ¿verdad? Es un tema relevante, un tema importante que como primer nivel queremos desarrollar. Y el tema, pues, como hay varias cosas importantes que trabajar, estamos viendo sobre la capacitación sobre el uso de la insulina y van a ver también el uso de la glargina. Para ello, están invitados en esta mañana, pues vamos a hacer esta actividad en 2 jornadas. En la mañana nos va a acompañar profesionales y técnicos de la región de salud occidental, de la región de salud central y de la región de salud metropolitana. Dentro de los invitados que tenemos para esta jornada, pues tenemos al coordinador de la División de Gestión de Servicios de Salud de cada región. Tenemos también a los referentes de ENT de cada CIBASI, de cada región. También van a estar con nosotros los asesores de medicamentos regionales, el referente también de medicamentos de los CIBASI, o por supuesto también estamos invitando a los directores y también a sus referentes locales de ENT, de las unidades de salud intermedias y de las unidades de salud especializadas. Ustedes ven que ahora estamos 3 en la mesa, así es que primero pues presentamos a la doctora María de Lourdes Jarquín. Ella es médica, ¿verdad? Aparte pues tiene una especialidad en medicina interna y tiene una subespecialidad en diabetes y nutrición. Y actualmente es parte, es colaborador técnico médica de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud. Así que gracias, doctora, por aceptar, ¿verdad?, nuestra invitación y apoyarnos. Sabemos que esta actividad pues, va a ser desarrollada con éxito, ¿verdad? Y pues vamos a aprovechar todos los conocimientos que la doctora pues, esta mañana nos trae. Les pedimos, por favor, que al final de esa presentación que va a hacer la doctora Jarquín, puedan ustedes hacer sus comentarios, preguntas, inquietudes. Pueden hacerlo levantando la mano y hacen su pregunta o su comentario, o también nos lo pueden dejar escrito en el chat. Y al final, ¿verdad?, de la presentación de la doctora, con gusto vamos a ir resolviendo todas las preguntas y o también los comentarios que ustedes nos quieran hacer. Es importante que ustedes pregunten. Esta actividad es para eso, para que ustedes pregunten. Tenemos acá a la experta y también pues, nos acompaña el doctor Sergio Áviles. Él es compañero de trabajo en la unidad de desarrollo del primer nivel de atención y es el referente encargado de ENT de la oficina también de primer nivel en el Ministerio de Salud. Así es que gracias por acompañarnos. Y como les digo, esta es una actividad que va enfocada para ustedes. Pregunten, cuestionenos para que la actividad sea completamente de éxito. Así que le damos la bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Bueno, tengan todos muy buenos días. Es un gusto de nuevo estar con ustedes. Estamos aquí con 3 regiones, ¿verdad? Con la región metro, occidental y central. ¿Ya? Sí. Ya hemos estado quizás como estas últimas 2 semanas también con comunicándonos con ustedes en diferentes capacitaciones. Así que para mí es un gusto, quizás con varios de ustedes ya nos hemos visto anteriormente en persona, pero para mí también va a ser pues un placer explicarles más que todo cómo irá siendo cómo usa la insulina glargina, sobre todo porque me comentan que esta actividad se necesita porque se les ha pedido que empiecen a pasar los pacientes de insulina NPH a insulina glargina, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que se han hecho múltiples cambios en el ministerio, en los cuadros básicos de medicamentos, se han cambiado niveles de uso, porque realmente un solo especialista o los pocos especialistas que tenemos no somos suficientes para tratar a todos los pacientes.
Y entonces será mejor que nuestros médicos, desde médicos generales, médicos especialistas en el primer nivel, estemos todos en sintonía y bien capacitados para hacer desde el primer nivel varios cambios, porque es imposible manejar a los miles de pacientes, ¿verdad? Solamente por un número bien limitado de especialistas. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del curso de Clargina. Fíjense que recuerdan que tenemos un protocolo para el uso de insulina de Clargina en el MinSal. Este protocolo recuerda que el ámbito de aplicación, ahí estamos sujetos al cumplimiento del personal de salud multidisciplinario, o sea que todo, ¿verdad? Perdón. Y quiero recordarles que también dice que la restricción de uso para la Clargina se ha dejado desde el 1B. O sea que prácticamente desde la unidad comunitaria intermedia y especializada en adelante es donde vamos a tener a disposición y donde tenemos que utilizarla y donde aplica el protocolo, ¿verdad? Entonces, es por esa razón que estamos aquí para empezar a ver cómo utilizarla y más que todo, cómo hacer el traslado. ¿Recuerdan ustedes que bueno, porque teniendo en cuenta que si en algún momento no contamos con insulina NPH, podemos utilizar la insulina Clargina, que esa es prolongada y se relaciona con menos eventos de hipoglicemia. Esa es la ventaja, ¿verdad?, que tendría la insulina Clargina con respecto a la NPH. Ustedes se acuerdan que tenemos ya las vías clínicas, ¿verdad? En las vías clínicas, cuando se hicieron todos los pasos, que si ustedes han leído las vías clínicas, está el primer paso desde que empezamos con los medicamentos orales, metforminas y sulfonilureas, que eran prácticamente las que se habían estado utilizando en primer nivel de atención. Pero se ha hecho esta vía clínica porque a nivel de los especialistas que también participan en realizarla, pues ellos mismos dicen lo mismo que les acabo de explicar. Tenemos que enseñar a nuestros médicos de primer nivel de atención a utilizarla y no tenemos que restringir así el uso como ha estado restringido el de insulina, porque sí tenemos que empezar a utilizar todos, saber utilizar la insulina, ¿verdad? Y también como el nivel de uso es desde el 1B, me da mucho gusto que estén convocados los asesores de medicamentos, porque recuerden que la comunicación entre nosotros es sumamente importante. Las vías clínicas tienen que ser evaluadas y analizadas por todos, porque también los asesores de medicamentos tienen que tomar en cuenta los nuevos medicamentos que se incluyen para hacer las compras. Por ejemplo, aquí en esta vía clínica está descrita la insulina Clargina y los inhibidores SGLT2, ¿verdad? La empagliflozina, que la hemos tenido combinada con metformina, para que ustedes tengan en mente cómo que se tienen que hacer esas compras. Bueno, fíjense que algo importante es que esta vía clínica, disculpe que he estado muy mal de la gripe, esta vía clínica nos decía cómo usar primero los medicamentos orales, después hacer el cambio a la insulina NPH y después de la NPH, cómo utilizar la insulina regular, pues a medida que el paciente de veras no se podía tener el control, ¿verdad? Después de la NPH la regular y después de la regular, hasta entonces, cuando ya todo esto no funcionaba, esta vía clínica decía que teníamos que usar la Clargina, porque en un momento pues pensamos que iba a ser un medicamento que iba a ser restringido solo para unas cuantas condiciones, ¿verdad?, que hemos dejado como indicación de la Clargina, y cuando no estuviera ya controlado por toda la otra cascada de medicamentos que habíamos explicado. Pero realmente, como ahora
se está solicitando que en lo que puedan ir haciendo el traslape de NPH a insulina glargina se haga así, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta vía clínica, pero modificada, por decirles así. Porque es cierto que actualmente tenemos de las dos, ¿verdad, doctor? Tenemos NPH y tenemos glargina. Esas dos son las que se pueden traslapar de una a otra, ¿verdad? Pero como esa ha sido la indicación, entiendo que se va a hacer el traslape de NPH a glargina. Por eso es que van a ver que en el transcurso de ahorita de la charla vamos a ir haciendo cambios a los números de pasos que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Que ahí estamos del 1 al 11. Vamos a ir haciendo cambios para que ustedes evalúen cómo es que sería si nosotros ya tenemos un paciente con los medicamentos orales y después de eso, como ya casi todos los tenemos en NPH, lo que sale en NPH, ¿verdad? Entonces, ahorita sería la misión de NPH cambiar a glargina. Entonces, prácticamente nos vamos a centrar como si eso son los pasos que tenemos que hacer. Bueno, la vía clínica. Ustedes recuerdan, solo para recordarles que primero tienen su parte del tamizaje. Se hace el tamizaje pensando en qué personas tienen el riesgo, como aquellos con síndrome metabólico, que tienen obesidad, hipertensión, dislipidemia, con los pacientes que son demasiado sedentarios, que han tenido diabetes gestacional, que tienen síndrome de ovarios poliquísticos, antecedentes familiares de diabetes mellitus. Y en algún momento les hemos enseñado que pueden utilizar el índice de FINRISK para obtener con más certeza quiénes son los pacientes que podrían ser candidatos a los tamizajes, ¿verdad? Porque en el FINRISK dijimos que el que tiene un FINRISK score mayor de 12 es el que se le va a solicitar el tamizaje. Y si no, pues a todo paciente mayor, nosotros en la vía clínica tenemos mayor de 40 años, solo la edad, también a ellos hacer tamizaje, ¿verdad? Pero si son menores de 40 años, pues entonces pasarles el índice de FINRISK. Bueno, y también tenemos en la vía clínica la confirmación diagnóstica, ¿verdad? Que tiene que ser confirmada con 2 exámenes. Arriba en la primera línea tiene la prediabetes, cómo se hace el diagnóstico, y abajo la diabetes. Eso también ya lo hemos revisado. Que en prediabetes los números son insulina ayunas de 100 a 125, ¿verdad? Entonces, si yo hago una glucosa en ayunas y me sale un número 120, tengo que volver a confirmar ese dato, ¿verdad? Para decir si este paciente realmente puedo diagnosticarlo como prediabetes. Pero si en algún momento tenemos una glicemia discordante, que es que primero me salió 120, pero después me salió 99, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tengo que volver a hacer otra vez el examen para tener ya hasta que me salgan, si de veras el otro examen me sale en rango de prediabetes, entonces yo lo diagnostico con prediabetes. Si yo lo estoy tamizando es porque debe tener factor de riesgo, aunque no lo diagnostique como prediabetes, pero si tiene factor de riesgo, ustedes saben que ese paciente no lo dejamos ir, ¿verdad? Sino que ese paciente se está evaluando con exámenes cada año. Si es prediabetes, lo dejamos la evaluación cada 6 meses. Y en diabetes, pues los valores de glicemia ayunas tienen que ser de mayor de 126 en 2 tomas en días distintos. O también tenemos otras formas de hacer diagnóstico. Lo que más utilizamos nosotros es la glicemia ayuna, ¿verdad? También usamos la glicemia al azar para hacer diagnóstico de diabetes, que en cualquier momento del día, si sale mayor de 200 y ese paciente tiene síntomas, que muchas veces que ha bajado de peso, que mucha orinadera, política polifágica, poliúrica, entonces ese paciente en cualquier momento que lo encuentre con esos síntomas, más de 200 de glucosa, en cualquier momento del día es diabetes. Es diabetes, perdón, es diabetes mellitus. Y esa es la que solamente con una glicemia al azar, únicamente, ¿verdad? Yo hago diagnóstico. No tengo que estarla confirmando. Luego, y también tenemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿verdad?
Nosotros no estamos usando la insulina, la hemoglobina glicosilada para hacer diagnóstico, porque aquí en el país no está estandarizada, solo la utilizamos para dar seguimiento a los pacientes, ¿verdad? Bueno, y también tenemos que al paciente con diabetes se le tiene que evaluar el riesgo cardiovascular, ¿verdad? Ustedes saben que usamos la calculadora de HEARTS para evaluar el riesgo cardiovascular. De entrada, todo paciente con diabetes ya es de alto riesgo. Por eso acordarles a ustedes que la historia clínica de NT ingresen a todos sus pacientes con diabetes y de una vez, si es diabetes, le pongan el riesgo cardiovascular alto, ¿verdad? Y si le ponen alto, ustedes saben que tenemos que darle su tratamiento preventivo con la estatina, ¿verdad? Y también se acuerdan cuáles son los de riesgo cardiovascular alto. Muy altos son los que tienen enfermedad vascular establecida cerebral, cardíaca o periférica. Y hay una diferencia que se le pone estatina a dosis más alta y se le agrega aspirinita, ¿verdad? Entonces, esto para recordar. Luego, después de eso, sí entramos al tratamiento. El tratamiento tiene que ser integral, ¿verdad? El no farmacológico y el farmacológico. Entonces, aquí ahí es donde todos también estamos llamados, el equipo multidisciplinario, a poner de nuestra parte, porque ahí nos ayuda todo el mundo para el tratamiento, así como nos ayudan para el diagnóstico, desde promotores, enfermería, y cualquier otra persona que pueda medir la presión arterial que esté capacitada en la unidad de salud, nos ayuda para el diagnóstico, así también para el tratamiento no farmacológico, nos ayudan todo el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Con las consejerías, con las orientaciones, para que ese paciente, pues lo que más cuesta, creo yo, que se cambie su comportamiento y que empiece a primero aprender cómo comer y que trate con una gran voluntad de empezar a hacer ejercicio. Y que no se olviden también que hay que examinar los pies del paciente con diabetes. Las historias de la infección del pie diabético, estamos viendo realmente cómo hacer para que, porque es cierto, es larga, cómo hacer para tratar de que sea un poquito más fluida, pero vamos a encontrar estrategias o quizá tendríamos que dejar que los pacientes un solo día a la semana, por ejemplo el viernes, se citen varios pacientes solo para analizar ese día los pies del paciente diabético y sacar ahí esos pacientes porque son pocos los que se están haciendo la evaluación de pie en riesgo, ¿verdad? Pero eso es para recordarles. Y luego el tratamiento no farmacológico, tenemos entonces tratamiento farmacológico, ¿verdad? Recordándoles, también como están los asesores de medicamento con nosotros, que está ya descrito el uso de la insulina, del inhibidor del SGLT2, ¿verdad? Que es la empagliflozina. Entonces, para que más que todo lo usemos cuando tengamos un paciente con diabetes y enfermedad renal crónica en los primeros estadios, del 1 al 3, porque ahí es donde se puede todavía hacer mucho por los riñones y con los beneficios que dan estos agentes nuevos para tratar de ralentizar o tratar de prevenir un poco más que no llegue rápido o que se retrase lo más que se pueda, ¿verdad? La enfermedad renal crónica. Entonces, recordándoles eso, sí, hay en vía clínica hacer seguimiento y todo lo demás. Bueno, pero centrémonos ahora en el tratamiento farmacológico. Vaya, en los primeros pasos de la vía clínica, creo que ahí todos lo tenemos bien, es lo que manejamos, ¿verdad? Que primero empezamos con metformina, se recomienda que cuando empecemos a un paciente, que nosotros generalmente empezamos a tratar al paciente que no está descompensado, ¿verdad? Que lo diagnosticamos con diabetes y que su glucosa está menos de 300, que quizás anda 280, no tiene muchos síntomas de gran descompensación,
pero empezamos con metformina, cuando en 220 o 250 el paciente, con metformina, y lo recomendado es que sea dosis pequeñas para que lo tolere bien. Entonces, mitad de la mañana, mitad de la tarde, o la comida, desayuno y cena. Después, lo vemos en un mes, y si ese paciente está controlado, perfecto, lo dejamos así. Si en algún momento se empieza a descontrolar, entonces hay que aumentar la dosis de metformina y entonces ponerle una tableta entera en la mañana y en la noche, ¿verdad? Y así lo vemos en 3 meses y lo damos por seguimiento. Si en algún momento, después de estarlo con esas 2 tabletas al día, se vuelve a controlar el paciente, pero siempre hay que insistir en que su ejercicio, su alimentación, si ya con 2 tabletas se compensa, entonces le aumentamos hasta 3 veces al día, pero como ha sido un aumento gradual, entonces el paciente va a ir tolerando mejor la metformina, ¿verdad? Cuando empieza un neumólogo dosisal, el paciente le cae tan mal a él, no lo tolera, que cuando le vuelven usted a decir, le quiero poner metformina, no, porque tuvo una mala experiencia, ¿verdad? Y luego, cuando tenemos las 3 tabletas de metformina, entonces empezamos después, si se descompensa el paciente, que no tenemos la meta de control, que en este caso se ha dejado la hemoglobina glicosilada de 7 a 8, menor de esas cifras, ¿verdad? Porque lo ideal sería tenerla menor de 7, como dicen las autoridades internacionales de diabetes, ¿verdad? Pero y en ayunas, nosotros le habíamos puesto el 126, pero realmente el Standard of Care del 2025 dice que 130 o menor, ¿verdad? Porque ustedes saben lo difícil que es llevar a pacientes a estas metas, pero eso debería ser la meta que necesitamos, o la glicemia postprandial menor de 180. Es que, y bueno, así, si ya tenemos ese paciente con esas metforminas y no alcanza esas metas, entonces empezamos con la sulfonilurea, ¿verdad? Bueno, es mejor usar la limepiride, pero realmente a veces no todos la tenemos, entonces cualquiera de las dos, ¿verdad? Glibenclamida, me gusta poco a mí, pero bueno, es lo que tenemos. Y entonces empezaríamos con glibenclamida 5 miligramos cada día, ¿verdad? Antes de desayuno, y las 3 metforminas, y si no también, si no se controla, después la limepiride, la glibenclamida 2 veces al día, y las 3 metforminas, ¿verdad? O la limepiride que tenemos también 1 vez al día. Y entonces, no se recomienda que sigamos aumentando más la glibenclamida porque no se obtiene mayor beneficio. Y ustedes saben que como es un secretagogo, ¿verdad?, de insulina, a los pacientes que casi, si ya está un paciente un poco obeso o sobrepeso, entonces ya tienen ellos hiperinsulinemia. Y cuando le ponemos la glibenclamida, siempre les da un poco más o sea, estamos sacando más insulina. Entonces, al paciente a veces cuando le damos la primera dosis y si se la damos de escuela alta, el paciente dice, ¿qué más me puse con esto que me dio, doctor? A media mañana me sentía que me moría, me desmayaba. Porque realmente, y a veces el paciente para defenderse de eso que le está pasando, entonces a veces las sulfonilureas lo hacen comer más, si no le estamos preguntando cómo le fue con la dosis, y como a veces nosotros no podemos estar chequeando continuamente la glucosa en nuestro paciente adulto, entonces se nos hace todavía más difícil tratar de evaluar cuál dosis es la mejor, porque no estamos viendo la glicemia en diferentes momentos del día. Solo la vemos a veces cada 3 meses que el paciente en ayunas. Diferente lo que sucede en el NUM, que a los niños del NUM se les da un glucómetro, ¿verdad? Para que ellos estén chequeando con sus tiritas. Y entonces a los médicos, endocrinólogos pediatras, se les hace un poco más fácil, ¿verdad?, de estar haciendo los cambios, porque se analiza mejor qué está pasando con el paciente con la dosis que yo le voy cambiando. Pero bueno, nosotros ahorita pues
Por eso hay que recordarnos que como se nos hace difícil a nosotros, porque no todos los pacientes tienen glucómetro, entonces tratemos de dejar la hemoglobina glicosilada, porque al menos con la hemoglobina glicosilada vamos a tener otra idea mejor. Bueno, pero si nosotros ya tenemos las dosis que debemos considerar que serían las máximas, ¿verdad? Usar las 3 metforminas al día y las 2 glibenclamida oral, ¿verdad? Entonces, porque sí, yo les recomiendo que sigan aumentando la glibenclamida, más de ahí. Entonces, y todavía si el paciente está descompensado, en la vía anterior teníamos que se usaba, como estamos hablando de un paciente nuevo, ¿verdad? Se usaba la NPH. Pero si en este momento a muchos pacientes ya los tenemos con NPH y lo que queremos es pasarlos a Clargina, entonces aquí vamos a hacer como una nueva vía para que vean. Después de ya tenemos ahorita al paciente con todo el oral y con NPH, porque sí, a muchos ya los tenemos con NPH. Pero si ya los tenemos con NPH, ahora, ¿qué vamos a hacer con si ya los tenemos con NPH? Entonces el paso 6 sería, si no se logran metas, entonces vamos a continuar con la metformina si no tenemos contraindicación de usarla, ¿verdad? Y ahí vamos a agregar Clargina, suspendiendo la sulfonilurea, ¿verdad? Si fuera un paciente que lo vamos a empezar por primera vez, pero realmente si ya tenemos NPH ya debería tener suspendida la sulfonilurea, ¿verdad? Eso también lo dice la vía que a ustedes se les ha repartido y la vía que tenemos antes de empezar a hacer los cambios que ahorita vamos a ver. Cuando lo tenemos con NPH no deberíamos tenerla con sulfonilurea, ¿verdad? Con glibenclamida. Pero entonces, si ya tenemos con NPH con hemorales, entonces, ahora vamos a incorporar la argina, ¿verdad? La argina, ustedes tienen 2 formas de hacer el cambio, de ponerla, de incluirla. Puede ser un paciente que nunca haya usado argina, ni otra insulina, ¿verdad? Que es primera vez que va a usar insulina, que no tenga NPH, pero como ahorita estamos hablando de la segunda caso, si el paciente ya usa insulina, NPH, entonces el caso sería así. Si el paciente recibe una inyección diaria de NPH, recuerda que al leer toda la guía decía que debíamos empezar con NPH nocturno. Y cuando llegáramos a 30 unidades de NPH nocturno, ahí usando una dosis diaria, hasta que llegáramos a 30 NPH, había que hacer la separación de 2 dosis al día. Si usábamos, por ejemplo, ya le tocaba al paciente ponerle 34, por ejemplo, entonces quizás íbamos a dejar 28 de la mañana y 6 en la noche. O sea, bueno, hay que hacer los 2 tercios, ¿verdad? De 34 sería casi 20, está 22, y lo que es de 22 sería como 2 o 14. Pero así, los 2 tercios de la mañana y el tercio de la noche. Pero, cuando era una sola dosis de NPH, llegábamos hasta 30 unidades, ¿verdad? Entonces, y tenemos menos de 30 unidades al día, para que ustedes más o menos sepan la dosis de NPH, entonces ahí se sustituye el 100% de la dosis de NPH. Bueno, por ejemplo, si a un paciente lo tengo con 24 unidades de NPH ahorita, como eso es menos de lo que correspondería a la dosis diaria de una inyección, menos de 30, entonces ahí sustituyo que tengo 28 de insulina NPH, 28 le voy a poner de Clargina, ¿verdad? Pero si recibe 2 inyecciones de NPH, que dijimos que la fraccionamos después de las 30 unidades, como aquí, ¿verdad?
Entonces, ya lo tengo con ese paciente, por ejemplo, con 40 de NPH, ahí, como ya superó lo que le correspondía a la dosis de una diaria de NPH, que eran 30, entonces, si está más de 30, ahí ustedes van a hacerle ya la reducción de un 20 o 30%, o sea que se le va a poner casi que el 70% de lo que estaba usando de DPH. Por ejemplo, dijimos, si este paciente tiene 40 unidades, 4 por 7 es 28. ¿verdad? Entonces, el 70% de esas 40 unidades serían 28 unidades. ¿verdad? Entonces, ahí se van a poner 28 unidades de hilarquina y no se le va a poner las 40. Pero entienden que sea para ustedes como el punto de corte las 30 unidades. Si usa menos de 30 unidades, entonces póngale de 1 a 1 el traslado. Por ejemplo, si yo tenía con 18 de unidades de NPH, le voy a poner 18 de hilarquina. Pero si ya pasó de 30, eso que sea para ustedes el punto de corte. Si ya pasó de 30, entonces tenía 38, le voy a sacar el 70% y ese 70% le voy a poner, ¿verdad? Entonces, 38, ustedes lo multiplican por 0.7, entonces, pero 4 por 7 son 28, le van a quedar como unos 26 o 24, en lugar de la dosimetría del pH. ¿Se comprende eso? Díganme si se comprende para estar bien seguros o es realmente, porque eso es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Para que ustedes pues lo manejen y le enseñen a manejar a los médicos que también ustedes tienen que estar usando en el archivo. Entonces, si en algún momento pues alguna duda, por favor, pregunte. Eso es para hacer el traslado, ¿verdad? De cuando ya el paciente está usando insulina NPH. Pero si imagínense que ya no tuviéramos insulina NPH y que yo lo tenía a mi paciente con medicamentos orales y ahora yo tengo que usar la insulina latina porque no lo he podido compensar, entonces a ese paciente decir que le voy a suspender la sulfonilurea y le voy a iniciar, le voy a continuar la metformina y le voy a iniciar la arquina, ¿verdad? Entonces la dosis para iniciar la arquina, casi siempre la tomamos, ahí tienen de 0.1 a 0.2, siempre la tomamos 0.2. Un paciente, por lo general, el peso de un paciente adulto, más o menos pesan alrededor de 70 kilos, ¿verdad? 7 por 2, sería 7 por 2, 14. Entonces, ahí por alrededor de los 14 unidades es que se le empieza. Casi siempre la literatura dice que empecemos con 10 unidades de clartina, ¿verdad? Pero si empiezan 10 o 12 porque calcularon por kilo de peso a 0.2, está bien. Pero casi nos implica que empecemos por 10. Pero para que ustedes vean que alrededor de 10 anda el inicio calculándole entre 0.1 a 0.2 por kilo. Cuando el paciente nunca ha usado insulina NPH, ¿verdad? Ninguna, ¿verdad? Ahí entonces se calcula la dosis inicial empezando alrededor de 10 unidades de clartina, ¿verdad? Y esto se realiza siempre a la misma hora, no tiene relación con la ingesta del alimento. Explíquele bien al paciente, porque si no le va a decir, ay, doctora Flecky, no me la pongo porque se va a la mañana y ya había cenado. No, explíquele que no tiene relación con la ingesta de alimentos, pero siempre es mejor usarla a la misma hora del día, ¿verdad? Y entonces, después se va aumentando la dosis hasta alcanzar el control. Ya vamos a hablar un poquito más de hasta alcanzar el control, siempre con las metas de
teniendo en cuenta que la hemoglobina glicosilada de preferencia sea menor de 7 para un adulto todavía joven, ¿verdad? Menor de 60, menor de 65. Pero ya el paciente que tiene más años, hay que tener cuidado, y a ellos que se le deja por ahí no ser tan estrictos por el control, y ahí que se les deja una hemoglobina glicosilada alrededor de 8. Por lo que están muy comprometidos con múltiples comorbilidades. Entonces, cuando ya se ha hecho el traslado, que sí que lo teníamos en NPH, o cuando se ha iniciado ya a un paciente con glargina porque nunca había usado insulina, entonces después mantenemos, ¿verdad? La biguanida, la metformina, la mantenemos con insulina de glargina a dosis diaria y se va haciendo el aumento gradual. El aumento gradual se hace de acuerdo a cómo se hacen todas las insulinas basales, que esto también lo tenía para cómo aumentar la NPH. Si la glicemia en ayuno está entre 126 y 180, aumentemos la dosis de 2 en cada control, ¿verdad? Idealmente los controles no deberían ser así como lo hacemos nosotros cada 3 meses, ¿verdad? Pero acuérdense que tenemos un gran volumen de pacientes y a veces por eso. Pero si la glicemia en ayuno está en 126, 180, pues entonces se va aumentando la dosis. Porque dijimos que nosotros pretendemos tenerlo controlado, que por lo menos esté menor de 126. Pero si se nos pasa, era 180, aumentemos de 2. Pero si se pasa la glicemia en ayuno más de 180, entre 180 y 100, ahí aumentemos de 4 a 4. Hasta 300 dice ahí, porque si está más de 300, mejor retiramos el merovital, ¿verdad? Porque puede ser que ese paciente tenga alguna infección que no la advirtamos o algo más que esté pasando, y entonces ahí va a ser necesario retirarlo y bajarle quizá la glucosa con insulina en quizá, ¿verdad? Entonces, eso es como vamos a ir aumentando la dosis, ¿verdad? O de 2 en 2, si está 116 a 180, o de 4 en 4 cada día, en el día, si está entre 180 a 100. Pero ustedes dirían, ¿pero hasta cuándo yo tengo que parar de aumentar? Porque después de ese paso que yo le puse insulina de glargina y no se me controla, entonces viene el otro paso, que entonces tendríamos que agregar las mezclas de insulina, la insulina regular, para junto con la glargina, entonces se controle esta como basal y la insulina regular controle los picos patriales, ¿verdad? Entonces, y tratar de ver si así podemos controlar al paciente. Pero ustedes podrían decir, ¿hasta cuándo? Es que yo tengo que seguir aumentando, porque si yo no sé hasta cuándo aumentarlo, entonces me voy a pasar con ese paciente que quizá llega descompensado 2, 3 años y yo le sigo aumentando la insulina de glargina. Fíjense que es cierto que cuando uno revisa la literatura dice que no existe una dosis estándar ni máxima de glargina, ¿verdad? Pero para que ustedes tengan ejemplos, ¿verdad? En el paciente O1, las dosis habituales de mantenimiento llegan de 0.5 a 1.5 al día, pero claro, ellos son muchos jóvenes que solamente su metabolismo, ¿verdad? Está muy acelerado en el proceso de crecimiento y de tantos cambios hormonales. Pero si eso fuera el caso para un parámetro de diabetes tipo 2, la dosis máxima con un adulto de 70 kilos, ¿verdad? Ahí, si tomamos ese rango, variarían desde los 35, 70 o 105 unidades al día como dosis a la que yo podría llegar, ¿verdad? Pero realmente
¿cuánto tiempo tendríamos a ese paciente descompensado, como les explico, tratando de hacerle aumento sin nunca pasar al otro paso, ¿verdad? Entonces, pero sí, bueno, como otro parámetro, para la NPH, la ADA recomienda cambiar la NPH a las premezclas, porque las premezclas ya llevan insulina regular, ¿verdad? Cambiarlas cuando la dosis excede de 0.5 unidades por kilo. ¿Y eso cuánto es para un adulto de unos 70 kilos? Cuando llegamos a las 25 unidades. Entonces, una dice 0.5, otra dice 0.6, pero 6% serían 42, ¿verdad? Fíjense, cuando llegamos a 35, cuando llegamos a 42, 45, ¿verdad? Entonces, la recomendación es que si ustedes van aumentando, como se dice arriba, la insulina y la argina, y llegan a una dosis entre 40 y 50 y no hay control, entonces mejor prefieran para evaluar que se le ponga insulina regular a ese paciente, ¿verdad? Porque entonces ahí pasaríamos a otro paso. Pero comprenden que no dejemos a ese paciente aumentándole, que algunos colegas llegan a 80, 90, 100 y a veces ni siquiera se le ha puesto todavía la insulina regular para tratar de hacer otro paso más en el control de ese paciente. Y si no pasamos a otro paso, entonces estamos dejando que la diabetes descontrolada esté haciendo estragos en el sistema vascular. Ustedes saben que lo primero que llega a dañar ojos, riñones, pies, ¿verdad? La circulación de pies muy comprometida. Entonces, de ahí solo estamos dejando que progresen las complicaciones, ¿verdad? Entonces, por esa razón, cuando ustedes llamen ahí entre 40 y 50, mejor ahí, no, ya no lo controlé el paciente, mejor voy a pedir que me le pongan la insulina regular, porque ahí decía, bueno, y este es el protocolo de insulina de la dice que se aumentará la dosis de insulina basal de 2 unidades cada 3 días hasta que la glicemia capital en ayuno sea menor de 130, o sea que lo tengamos claro, ¿verdad? Pero si realmente ese control no se tiene con dosis ya, que estamos llegando a la dosis recomendada como máximo de NPH, que dijimos que es alrededor de unos 30, 50, ¿verdad? Si hay 50 no lo tenemos controlado, entonces hay que ponerle insulina regular. Pero ahí dice que se aumentan 2 unidades al 3 días. Para nosotros, para el adulto, realmente no podemos hacer eso en este momento. Quizás para el club sí se puede hacer, porque ya les digo, ellos le dan a sus pacientitos su glucómetro y quizá ellos se están comunicando de alguna manera con su médico para que estén haciendo el cambio. Apenas tenemos como alrededor de 350 niños que manejamos nosotros con diabetes tipo 1, entre varios endocrinólogos pediatras. Entonces ese número es un poco más fácil y no todos los días están saliendo pacientes con uno de los sistemas. Entonces es más fácil de manejarlo, pero nosotros manejamos casi que 1.000.000, algo así, de pacientes con diabetes. Es más difícil para nosotros, casi imposible estar velando por ahora un glucómetro, pero con telemedicina en algún momento se podría llegar a hacer lo que se recomienda, ¿verdad? Por ahora, pues lo hacemos no cada 3 días, el aumento de dosis, sino que lo hacemos en cada control, ¿verdad? Y bueno, también tener cuidado que si la glicemia en ayunas es menor de 80 de forma continua, entonces hay que tratar de evaluar si tenemos que mejor reducir dosis antes de que aparezcan las hipoglicemias, ¿verdad? Y bueno, el esquema de la leche solamente para que recuerden que ahí dice la dosis basal de insulina, es lo que recomienda la AMA, que se empieza con unas 10 unidades al día o la dosis que dijimos, 0.1 o 0.2.
que ahí en la basal está la grafina que hemos estado revisando, ¿verdad? Y se va haciendo ajuste de 2 a 4 unidades una vez o 2 veces a la semana. Nosotros lo hacemos, pues, realmente cada 3 meses, hasta alcanzar la meta de 130, 126 en la leucemia, ¿verdad? Entonces, eso solo, y ahí abajo está un link que si ustedes quieren revisar esas recomendaciones también las pueden hacer. A propósito, le vamos a compartir la presentación. Porque lo que voy a hacer es que en un momento le voy a poner, porque la tengo en el Drive, se la voy a poner ahí en el chat para que se la descarguen, ¿verdad? Eso vamos a hacer. Vamos a ver. Ya se la voy a poner. Entonces aquí como dijimos que ya llegamos a la glargina, ya vimos cómo se traslada, ya vimos si es un paciente que nunca usa insulina, cómo vamos a empezar la glargina, y si está descontrolado aún aumentando la dosis, y ya llego a dosis de 50, alrededor de eso, de insulina 45, insulina glargina, no, ahí mejor voy a pedir que me interconsulta para que le ponga la insulina regular, ¿verdad? Entonces el médico lo especialista del médico dice, miren, ayuda, eso estamos siempre pidiéndole hipospandrial. Y si están fuera del mes, preferir al especialista para inicio de insulina rápido, ¿verdad? Y luego, pues, entonces quedaría después que en el paso 8, entonces, además de que teníamos una metformina y que ya le empezamos la glargina una vez al día, si la glicemia postprandial es arriba de 180, entonces agregar la insulina rápida 2 veces al día, ¿verdad? Y generalmente se aplica entre 4 o 6 unidades, 4 antes de desayuno y 4 antes de cenar. Perdón. Y así se mantiene, ¿verdad? Ay, perdón, que ahí abajo me quedé en el pH. Yo, si ven, estuve poniendo encima la glargina y perdón, que ahí me quedó en el pH. Se mantiene la biguanida y se mantiene la glargina, ¿verdad? Y la insulina rápida prepandrial, 2 veces al día. Y si aún así no hay buen control, entonces se reevalúa qué más está pasando con ese paciente. Y en cada paso hay que estar evaluando, señor, cómo está haciendo su alimentación, señor, cómo está haciendo su actividad física. Miren que no se la voy a pasar porque le voy a, pero qué lástima que ahí me quedó insulina en el pH. O se van a acordar ustedes de que ahí es insulina de la arquilla, de la aspirina. Se lo podría compartir después. Después, bien. Y va a quedar grabada con ese error. No se preocupe. Bueno, pero ahí quedó, en lugar de insulina en el pH de la arquilla. Bueno, entonces ya vimos que esos eran los pasos, ¿verdad? Para la insulina, para hacer el traslado o iniciar la insulina. Y la indicación prácticamente es siempre que la diabetes mellitus tenga un mal control, un mal control. En el protocolo sería dejado que estas indicaciones, que darle algún tipo de prioridad a la paciente femenina, en la enferma, porque ellas tenemos que tener bien controladas, ¿verdad? En ellas, que no estén controladas usando otros tratamientos, teníamos que usar el alquil. Pero ahorita, como ya vamos a tratar de usarla siempre, pues, para que ustedes tengan en mente. O cualquier otra persona que está usando otras insulinas y que tampoco tenga control, que es el caso que estamos haciendo. Bueno, ahorita en el pH las vamos a tratar de pasar a todas, ¿verdad? Supuestamente, si tengan control o no, ¿verdad? Porque es lo que estamos tratando de pasar de el pH, transmutarlo. Y ustedes pueden ver a pacientes menores de 70 años que tengan polifarmacia y que no estén controlados, a personas con diabetes 2 con discapacidad, con dificultad para aplicarse la insulina con jeringa, que no estén controlados, tengan la discapacidad, ¿verdad? Entonces, todos ellos son los que tienen que, lo que originalmente teníamos como pacientes que les iba a indicar, pero ahorita lo que estamos haciendo es traspasar todos los de NPH a insulina de la arquilla.
Entonces, eran los pasos que yo les he quitado de esa guía que tenemos, porque como ya no vamos a estar usando la NPH, lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, eso prácticamente, los pasos que teníamos con NPH, que primero nosotros le indicamos nocturna, y después de la nocturna, pues íbamos viendo, digamos, hasta 30, y después de 30 tirar en la noche. Si necesitábamos más, la dividíamos en 2/3 de la mañana, y eso es lo que ya realmente aquí, por eso les he quitado esa parte, porque es la que va a quedar un poco fuera, ¿verdad? Porque estamos calentando. Por eso es que les hice ese nuevo paso, ¿verdad? Porque la vía clínica incluye eso, ¿verdad? Y no olvidar siempre llevar al par el tratamiento, como dijimos, no farmacológico, insistir que ese paciente camine. Ustedes saben de ejercicio de medicina, ¿verdad? Y la estrategia de 30 minutos, por lo menos, si puede ser a la semana. Pedir, yo les aconsejaría que aprendamos a conocer cómo está comiendo el paciente. Para eso sería bueno pedir un recordatorio directo de 24 horas, porque si no conocemos cómo está comiendo, no podemos individualizar qué es lo que le tenemos que recomendar al paciente. Entonces, y cómo dar la orientación nutricional de una forma mejor, ¿verdad? Porque para el paciente quizás él come todos los días un gran vaso de refresco bien azucarado, pero como es natural, él cree que lo está haciendo bien. Si nosotros le decimos, escriba aquí, este es un modelo de recordatorio, escriba aquí cómo come una semana y me lo traen. Nosotros lo podríamos hacer y donde dice ya para uso del establecimiento de salud a la derecha, ustedes podrían aprender o auxiliarse con su nutricionista para que les ayude a sacar las calorías estimadas que está comiendo ese paciente. Incluso hay listas de intercambio donde nosotros, que aunque no seamos nutricionistas, pero podemos tener una idea y si el paciente le escribe lo que come, identificar lo que para él quizá es lo mejor que está haciendo, pero ahí nosotros, que somos los más expertos, podríamos decirle, no señor, esto que usted está haciendo no tiene que estar comiendo de esa manera. Por esa razón yo les exhorto a que traten de utilizar el recordatorio de alimentos. Estamos pendientes de la actualización del nuevo lineamiento, donde ahí también vamos a tener pues, los recordatorios y los listados de intercambio para que según lo que nos diga, me comí tantas cucharadas de frijoles. Entonces, cada cucharada de frijoles nosotros evaluar cuánto representa en calorías y saber por lo menos de vez en cuando conocer y hacer el recordatorio para ver si ese paciente está comiendo de una forma adecuada o no. Entonces, yo les pongo ahí mi número de teléfono y mi correo, porque si ustedes en cualquier momento tienen alguna duda, con muchos de ustedes ya nos hemos visto. Ustedes saben que estoy a la disposición para que juntos empecemos a hacer algún cambio que ustedes necesitan que se les apoye, ¿verdad? Así que siempre van a estar ahí contando con nosotros. Bueno, esto es solo para que tengan una idea. Vale. El médico debe prescribir la dosis mínima de insulina que consiga el efecto deseado para tener el buen control, ¿verdad? Y algo que les quiero también decir que dosificar la alergina 2 veces al día no está aprobado. La FDA, la alergina te indica una vez al día. Si alguien le está fraccionando, la está usando off-label, o sea, como no debe ser, ¿verdad? No la está usando por la evidencia, sino por la ocurrencia, creo yo, no sé, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Y luego, pues, para que tengan idea, si un paciente pesa 80 kilogramos, que es más o menos 175 libras, y digo yo, bueno, este paciente yo le voy a iniciar la química.
Entonces yo le di la dosis de 0.2, que para él más o menos serían 16 unidades al día. Pero si ustedes quieren iniciar con estas 10 o 12 unidades, que es lo que más o menos se recomienda también en la literatura, pues también, y después ir aumentando, como ya dijimos, si es necesario. Pero la posible dosis diaria de mantenimiento, si la dosis que nosotros tenemos en mente, que podría llegar a ser la de mantenimiento hasta 0.6 unidades por kilo, entonces sería más o menos 48 para ese paciente que es 80 kilos. Para que yo, alrededor de esa dosis, lo que habíamos dicho, de 40 y 50, si ya no le está funcionando, mejor que no le sigan aumentando, ustedes mándenlo a ver si para el especialista que le ponga insulina regular, ¿verdad? O que les dé otra alternativa de tratamiento. Porque, por ejemplo, también hablamos de los inhibidores SGLT2, la empagliflozina, que se podría utilizar en estos pacientes antes de poner otras alternativas. Pero entonces por eso, cuando ustedes ya vienen por esa dosis, alrededor de los 50, mejor lo marcan para el especialista. Aquí van a ver ustedes, a ver, creo que no pueden estar ahí. No, ahí se puede. Bueno, ahí abajo es el link. Ustedes tienen una calculadora. Cuando ya les pasemos esta presentación, ustedes van a poder ver que hay una calculadora que también se usa para conocer la dosis inicial del arquín, siempre a 0.2 unidades por kilo. Pero entonces se las puse para que ustedes sepan, pero ya hicimos más o menos ese ejercicio de que por el peso del paciente vamos a empezar cuando nunca ha usado insulina NPH a indicar a 0.2 unidades por kilo. Bueno, y la indicación terapéutica, lo ver qué hora es, son las 9:24. La indicación terapéutica de la vigilia, tratamiento de diabetes en adultos, adolescentes y los niños desde los 2 años en adelante. Aquí es lo que les decía, que ustedes pueden ver la posología para diabetes tipo 1. Les he puesto en rojito que en diferentes etapas de la vida, para los pacientes con diabetes tipo 1 puede ser entre 0.5 y hasta 1.5 unidades por kilo, ¿verdad? Pero para el diabetes tipo 2, la dosis inicial es la que ya dijimos, y dice, realizando posteriormente titulación individualizada hasta alcanzar la dosis necesaria. Pero esa es la dosis necesaria, pues, como ustedes saben que lo que dijimos en un momento, que no es una dosis estandarizada máxima, ¿verdad? Pero sí, no hay que tener al paciente aumentándole de por vida sin controlarlo nunca, y solo con insulina glargina. No, eso no, ¿verdad? Y aumentando, sin controlarlo nunca. Por eso les digo que tengan un parámetro en su cabeza, que si ya llegaron a los 40, 50 de insulina, mejor lo refieran para otro tipo de tratamiento, agregarle otro tipo de tratamiento. Y bueno, las generalidades de uso, pues es una administración inyectable, subcutánea, siempre administrada a la misma hora todos los días. No está recomendada para buscar por ahora intravenosa, ni intramuscular, ni mediante bomba de insulina, solamente subcutánea. Y que los frascos multidos de insulina no deben diluirse ni mezclarse, de veras, pierde ya su potencia, su capacidad química. Si ustedes no mezclan, por ejemplo, si le enseñan a un paciente a mezclar la glargina con una regular, eso no se debe hacer. Quizás esa sería una de las desventajas por ahora, porque el paciente tendría que, si usa la dosis insulina, aunque glargina solo va a ser una dosis al día, pero va a ser un pinchón aparte con la insulina regular que le tocaría en la mañana, por ejemplo, ¿verdad? Ya deben explicar al paciente, pero al menos no van a ser 2 pinchones de glargina al día, ¿me entiendes? Entonces, ahí se equipea. No debe diluirse, no debe mezclarse, y recordar que es un líquido transparente. Bueno,
Eso hay que explicarle a enfermería para que no la confundan con la insulina regular, pues. Entonces, hay que explicarles muy bien, porque si la confunden con insulina regular, la pueden usar hasta el dominó. Entonces, hay que explicarle bien a enfermería, así como nosotros estamos aprendiendo. Y bueno, el almacenamiento de los frascos abiertos, una vez abiertos, dice que deben refrigerarse o almacenarse a temperatura ambiente adecuada. Generalmente ellos recomiendan que alrededor de 25 grados centígrados. Es cierto que en San Miguel, a veces en Sonsonate, que tener esa temperatura es difícil. Pero y hay pacientes que no tienen refrigeradores, pero ellos se les explica que pues lo tengan en algún recipiente que aunque sea esté adentro con un poco de agüita, en un lugar fresco de su casa, que no le dé el sol, porque así al mes se mantiene no con la temperatura ambiente de unos 32, 35 grados centígrados, sino que se logra mantener un poco más fresco. No se debe congelar, se debe proteger del calor y la luz. Y una vez abiertos los viales, pues duran 28 días. Después hay que descartarlos si tienen insulina. Por eso hay que hacer bien la cuenta de cuánto le tengo que dejar al paciente para no desperdiciar. Igual con las plumas. Nunca hay que compartir plumas de insulina entre pacientes, ¿verdad? Porque aunque se cambie la aguja, como el líquido en algún momento puede haberse contaminado, entonces se puede provocar transmisión de hepatitis, de otoquín, de VIH. No deben compartir plumas entre varios pacientes en un entorno hospitalario, ¿verdad? Para ellos, en los hospitales es mejor utilizar el frasco de alimentos, ¿verdad? Y o si acaso usarán las plumas a nivel hospitalario, porque digamos que no tenemos otra cosa, sería una pluma para cada paciente bien identificado para que solo para ese paciente se use. Y igual, cuando ya las plumas están abiertas, después de 28 días, sí, 28 días es lo que es recomendable y después de eso, pues tienen que eliminar. Y mantenerla a una temperatura de 25 grados centígrados si está a temperatura ambiente. Lo ideal es que esté en la refrigeradora, eso siempre importa. Aquí hay ejemplos. No, esa es la insulina que tenemos nosotros, la insulina del mensal. Insulina de la retina, que es de acción prolongada, y es de primera generación. La Glarito, que es el apixeno, y la Valve, que es los frascos multidón. Si ustedes ven que el frasco es clarísimo, no es como era la NPH, yo también insulina de acción intermedia. Entonces hay que advertir eso. Lo que sí también dice el protocolo es que si se requiere más de 3 plumas al mes, es mejor pasarse al frasco multidosis, porque cada pluma tiene como alrededor de 300 unidades. Si ya llegan a usar más de 3 plumas, serían más de 900 unidades. Si el frasco tiene las 1000 unidades, entonces mejor, si ya vamos a usar más de 3 plumas, ya no hay que darle lo necesario y hay que pasarse al frasco. Si mensualmente estamos ocupando más de 3 para no desperdiciar. Y este Larito dice que origen India y esta Valvey pues no lo puede encontrar, solo que almacenada en México. Bueno, yo creo que no ha habido una pregunta hasta ahorita. No. Bueno, la clasificación, pues, está la insulina rápida, intermedia, la iniciación prolongada, y ustedes ven que la glargina se ubica en la radiación prolongada. Las intermedias más o menos andan entre las 8 o 12 horas de duración, las prolongadas andan alrededor de las 18 o 24 horas o más. Las de primera generación andan alrededor de las 24 horas, y ahí está la glargina que nosotros estamos usando. Por eso es que la estamos indicando cada día, la glargina, ¿sí? Y la ventaja, ya le dijimos, que tiene menor hipoglicemias. Y la de segunda generación, ahí está la glargina 300, que esa viene más concentrada, la de INTET, pero nosotros esa no la tenemos. Tenemos la de primera generación,
Entonces, y aquí está la comparación de algunas de las insulinas. ¿Cuándo inicia su acción? ¿A qué hora es el pico? ¿Cuál es la duración? Y cómo se observa. Entonces, ven también que esta prolactina es una insulina clara, igual a la regular y a las otras todo. Por eso es que hay que tener cuidado y advertir y conocer. Entonces ven que la alergina pues empieza al inicio a las 1:30 horas y el efecto es plano porque es una insulina basal, ¿verdad? Y dura 24 horas. Entonces ustedes la pueden comparar con la demás. Y estos sí son ejemplos, ¿verdad? La insulina y la alergina sí, que son de primera generación, la las primeras que salieron, ¿verdad? Y la de Temil, son dos insulinas de primera generación, la de la 100 y la de Temil. Y la de segunda generación de acción prolongada, pues la de la 300 y la de Evidente. Entonces, esos son los ejemplos para conocer. Nosotros dijimos que tenemos la angina 100. Y algunas precauciones, no es la elección para cetoacidosis diabética, no, porque ahí sabemos que usamos insulinas regulares y intravenosas. Y la precaución para tratar de evaluar en algunos pacientes que se tiene que dar una menor dosis inicial, es hepática, renal, pacientes con edad avanzada, porque en ellos generalmente o el metabolismo está alterado y entonces dura más tiempo, ¿verdad? Y se metaboliza menos. Entonces, y por esa razón hay que tener cuidado. También enseñaron a los pacientes la rotación de los puntos de inyección para evitar la lipodistrofia, si se está inyectando mucho rocío. Y que decimos que la alergina proporciona esa insulina basal de forma continuada, ¿verdad? Y que se podría esperar que la hipoglicemia nocturna sea menor, pero a veces la matutina sería un poco mayor. Y entonces hay que tener en cuenta eso porque si está haciendo esas hipoglicemias matutinas, como el efecto de la alergina es más prolongado, pueden retrasar la recuperación de hipoglicemia. Por eso hay que andar bien pendiente que si está haciendo hipoglicemia o la glicemia va entre 80, menos de 70, mejor para bajar la dosis. No debe de mezclarse, ya lo dije. Entre los efectos adversos, las reacciones más graves serían las de hipersensibilidad. Pero lo común es que ya conocemos de las otras insulinas, hipoglicemia, que aumenta de peso, que puede haber lipodistrofia si se inyecta en el mismo lugar, ¿verdad? Todo. Esas serían las más comunes. En cuanto al embarazo, sí se puede usar solo cuando sea necesario clínicamente. Y en la lactancia, pues, no se tiene mucho dato, pero sí no hay contraindicación en la lactancia porque como la insulina es un péptido, ¿verdad? Si es digerida por los niños como un aminoácido en el plato humano se desnaturaliza, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pues, en la lactancia no se prevé efectos metabólicos del niño con lo que esté nacido lactando. Luego, la contraindicación, es lo que hemos dado preciso, quizá si es un paciente que ya desarrolló hipersensibilidad y ya lo conocimos por eso, pues no le vamos a indicar, o tampoco no está contraindicado el uso intravenoso y está contraindicado claro. Y claro, si hay una hipoglicemia o por una sobredosis, entonces si ese paciente después de darle un poquito de algo de comer para que se recupere, no se recupera o esté consciente después de 10 o 15 minutos, entonces ahí hay que usar, se tiene que usar el acetaminofén y hay que hacerlo en un establecimiento de salud para recuperar al paciente. Y después de recuperado, entonces también tiene para evitar la recaída. Y los datos farmacéuticos, dijimos que
la conservación entre 2 a 8 grados centígrados en una refrigeradora, no en el freezer, no congelar, ni exponer al calor extremo, ni en la luz solar directa. Y después del primer curso, se recomienda mantener a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Si la temperatura ambiente es mayor, se recomienda mantener refrigeración y sacarla un poco antes de inyectarse. Por eso es que está heladita y puede doler al paciente. Y después de 28 días, ¿verdad? Ya pierde la validez y no sabría qué descartar. Pues yo creo que eso era todo, y terminamos. Y solo enseñarles que cuando empezamos con toda la alergina, el hospital de Chalchapa, medicina interna y educador de diabetes, entre ellos, hicieron el manual de uso para los pacientes. Miren, y ellos elaboraron esto muy bonito para explicarme, para que el paciente tuviera una indicación sencilla y fácil para saber cómo utilizar el lapicero más que todo, ¿verdad? Que era lo más nuevo y que se iba a estar usando también, ¿verdad? Y ahí tienen eso. Pero solamente eso, pero no sé si en ese momento hay alguna pregunta, ¿verdad? ¿O quieren ellos levantar la mano? Sí. Muchas gracias, doctora, por el conocimiento que nos ha brindado esta mañana. Rescatar algunos puntos importantes que con respecto al traslate con la NPH, pues vamos a tener de límite las 30 unidades, ¿verdad? Y el 30 unidades para abajo, por decirlo así, pues va uno a uno con la glargina, en el cual si tenemos 28 unidades de NPH, 28 de glargina. Ahora bien, si pasa de las 30 unidades, pues se calcula el 70% para el traslate con glargina. Si es primera vez, pues es 0.1, 0.2 por kilo de peso, ¿verdad? Así es. En otra situación, pues que es dosis única, es subcutánea y que pues se puede mantener a una temperatura menor de 25 grados centígrados. Esto es como para una retroalimentación de la insulina y glargina como los puntos claves. Y bueno, ahorita vamos a pasar a la parte de las preguntas, a las personas o a los compañeros que quieran hacernos unas preguntas, pues pueden levantar la mano y con gusto pues se les pasa el micrófono aquí a la doctora. Y si no tienen preguntas, yo sí tengo preguntas para ustedes. ¿Qué hacemos primero? ¿Las preguntas de ustedes o se las pregunto yo? Me quiero ver. Saber. Miguel Martínez tiene una pregunta. Vale. Hola, buenos días, doctores. Agradecerles por la presentación y la capacitación que nos han brindado respecto a la glargina. Tengo una consulta respecto a la dosis que mencionamos tope, ¿verdad? Mencionamos de que idealmente si el paciente supera entre las 40 y 50 unidades internacionales se debería referir, ¿verdad? Al especialista para un esquema de rescate con regular. Bueno, teniendo en cuenta ese punto, solo consultarle si esto aplica para todos los pacientes independientemente del peso, porque puedo tener señores, ¿verdad?, que tienen 48 kilos de peso, otros que pueden tener 62, otros que pueden tener 80, ¿verdad? O sea, la dosis tope para ellos sería a lo mucho de 25 unidades máximo, ¿verdad? Calculándolas incluso hasta 0.5 por kilo peso, ¿verdad? Por kilo día, perdón, de unidades internacionales. Entonces, ¿Con qué peso el paciente? por ejemplo, en pacientes que tengan, porque tuve un caso de una señora que pesa 48 kilogramos, o sea, ni siquiera, o sea, súper delgadita, ¿verdad? La señora, ¿verdad? Estaba con dosis de insulina, pero no resuelve, a pesar de que ya tiene su dosis tope a 0.5. Entonces, con ella la sigo titulando. Mira, doctor, esa paciente delgadita quizás hasta mucho se va a beneficiar de ya ponerle la dosis de insulina regular. Sí, ella, quizás le falta, le está haciendo mantener, porque sabe que algunos pacientes, no todos son diabetes tipo, no todos los adultos son diabetes tipo 2. Quizá ella caiga en aquella clasificación que dice otro tipo de diabetes. Y quizás sea otro tipo de diabetes del adulto que no sea tipo 2 y que quizás no esté bien investigado. Y ahora, este año 2025, recuerden que también los expertos internacionales han establecido el
la diabetes, otro tipo de diabetes, la diabetes tipo 5, que es Sí, relacionado con la desnutrición, que sí, todavía estamos ujú, esperando que ellos nos den todos los factores que vamos a incluir para hacer bien establecido el diagnóstico. Pero sí, ya la establecieron como diabetes tipo 5, ¿verdad? ajá, Entonces, es que hay otro tipo de pacientes que realmente no, no cumplen, o sea, no son quizá diabetes tipo 2 exactamente, ¿verdad? O quizá es un diabetes tipo 2 que ya se terminó completamente las células pancreáticas. Ella se va a beneficiar muchísimo. Por eso es que siempre hagamos caso a lo que nos dice la evidencia, ¿verdad? Usted claro, mismo me doctora. dice, tiene 40 y pico kilos de peso, y ya la tengo a dosis que ya quizás superó el 0,6 por kilo. Entonces, mejor mande para que le pongan ya otro tipo de tratamiento y que le evalúen, porque hay otro tipo de diabetes que aquí no es mucho, pero la diabetes tropical, que suele ser hasta resistente a la cetosis, pero andan con glicemia bien alta. Entonces, son diferentes, que a veces son de estos tipos de diabetes que son pocos, que no son los que más ven, pero que precisamente como nosotros no, no tenemos a veces ni los medios para hacer con otros tipos de exámenes y todo. Los diagnósticos casi siempre las catalogamos. Si es una nota, decimos es tipo no. Pero por eso no es normal de la especialista, porque también nos puede orientar que otro tipo de diabetes, ¿verdad? Ok, Gracias por doctora, la enterado. preocupación. Pero no sé si, doctor, si tenía algo más. Sí, dos consultas más adicionales. La Ah, primera es si, por ejemplo, tenemos un esquema de rescate que incluye, ¿verdad? Con ADN recombinante en caso, ¿verdad? De que tengamos un paciente con síntomas y ande con una glicemia elevada a 300, o sea, que esté descontrolado y me presente síntomas. Bueno, yo estoy en servicio social acá en Comalapa, ¿verdad? Ajá. Entonces, la verdad es que en muchas ocasiones nos hemos enfrentado con la dificultad de la distancia entre las citas con el internista, porque el internista de nuestra microred ve una cantidad barbárica de pacientes. O sea, muchas veces la cita me queda 2 meses o algo, pero tengo pacientes que tienen larguina, ¿verdad? O que la han dejado de ponerse porque no se la han podido costear. La pregunta es si considero, ¿verdad? Que tengo un hemogluco de 442, tengo un paciente con tendencia al sueño, ¿puedo justificar en mi caso poner una dosis de rescate e hidratar? O por ser médico en servicio social no lo hago porque bajo... No, doctor, mire, está bien, usted para expresar, porque es gente que transferirlo, ¿verdad? Pero ponerle, hidratarla y ponerle la manera subcutánea, por ejemplo, de una regular, lo puede hacer mientras usted la manda para empezar a ver que ese paciente empieza a, por lo menos mientras llega al hospital, ¿verdad? Entonces, aquí es una disciplina regular, si se puede eh, paciente hidratado, porque la hidratación es De necesaria. hidratación. Ujú. Y Ajá, a la ver, otra es... Ajá, dígame, la no, escucho. a ver, a veces lo que pasa es que uno también tiene que evaluar si cómo está el puntaje, todo, ¿verdad? Pero realmente con las glicemias altas, eh, pues uno mejor le pone su insulina, y si ya cuando llega el paciente al hospital le hacen los electrolitos y ni necesita, porque usted sabe que la insulina es Correcto, hipocalemia. doctora. Y ya cuando llega al hospital, le encontraron escalera por ahí, van también a responder el potasio, ¿verdad? Pero sí, pónganselo, porque realmente eh, no es, no todos los pacientes van a estar en hipocalemia, en realidad es tener el electrolito primero, ¿verdad? Pero sí, tratarla bien y enviarla. Para que pueda adelantar. Ok, y la última en este caso, ¿verdad? Como ya la NPH ya está dejando de entrar porque estamos pasando a la Larguina, los que estamos en servicio social, ¿podemos hacer el traslape o tenemos que esperar a que el internista nos dé la indicación para hacerlo o él hacerlo en su consulta? Fíjense que yo les recomendaría,
que como médico de año social siempre tenga el aval de su médico superior, ¿verdad? Porque es lo mejor, doctor. Nosotros todavía cuando tenemos año social, ahora le dan el sello provisional, como están haciendo. Sí, sí. Pero realmente todavía estamos con aquello que no somos médicos graduados, ¿verdad? Entonces, mejor le recomiendo tener el aval, ¿verdad? Porque es cierto, uno en su práctica siempre escribe y dice, yo le recomiendo iniciar al paciente, está perfecto, usted puede hacer su análisis, pero que ese análisis se lo avale. Su médico referente, su médico superior, ¿verdad? Que se Correcto. usted. Estamos diciendo que este tipo de insulina de la quina, le estamos dando la capacitación y se están haciendo vías clínicas para que empiecen incluso los médicos generales capacitados que ya se sientan seguros, ¿verdad?, de utilizar la insulina de la quina desde la unidad intermedia y la unidad de PAN, ¿verdad? Perdón, de las intermedias especializadas, ¿verdad? Entonces, pero siempre es bueno, porque a veces en las intermedias tenemos un médico especialista, ¿verdad? No. Ajá, pero sí vamos a tener disciplina de terapia. Entonces, los médicos generales, precisamente, que se capaciten, que pregunten, que estén empoderados de cómo lo van a usar. Perfecto, ellos que la empiecen a utilizar según todo lo que estamos explicando, pero que en el caso de daño social, que siempre vaya avalado por algún médico superior, ¿verdad? Porque se sabe que es lo mejor para mantenerse. Ok, muchas gracias, hoy. Le agradezco. Tenemos otra pregunta, doctora. Dice la primera, ¿está aprobado su uso para niños? Dijimos que en niños mayores de 2 años es que se ha aprobado el uso de la insulina en la niña, ¿verdad? Entonces, así es como los pediatras están usando también desde los 2 años. Ok. Tenemos otra pregunta que dice, buenos días, los pacientes con insuficiencia renal, ¿cuál sería el protocolo según esa consideración y los casos de reacción alérgica al medicamento? Bueno, dijimos que en los pacientes que son renales, hepáticos, es mejor, si lo van a empezar la primera vez, usarlo a dosis reducidas. O si es la primera vez, mejor empiecen con 0.1 y no con 0.2, ¿verdad? Y si es que lo van a traslapar, mejor empiecen no con el 70%, sino que reduzcan más, ¿verdad? Entonces, a la dosis, empiezan con el 50%, ¿verdad? Que estaba como en 30, puedo decir, no, estaba 32, y entonces usted le va a poner 15, ¿verdad? 16, ¿verdad? Porque entonces mejor reduzca y más, porque en ellos hay que tener mucho cuidado, porque no se van a metabolizar para. Y lo otro que me dice, ¿cómo que? Los casos de reacción alérgica al medicamento. Si hay reacción alérgica en la harina, entonces la vamos a poder usar y entonces, o si no tenemos, si vamos a no tener NPH, pues vamos a tener que usar los medicamentos orales o quizá la insulina regular si la necesitamos. Pero esos ya son casos en que no va a ser el médico general que tiene que tomar la decisión, sino que todo el día al especialista, porque él le va a dar la mejor. Son casos que se salen ya de lo regular, ¿verdad? Ya son más extraordinarios y es mejor mandarlo al especialista. Tenemos otra que dice que si los pacientes con NPH están bien controlados, siempre será el cambio a la argina. Pues fíjese que cuando uno tiene al paciente bien controlado, uno dice, ¿para qué lo voy a cambiar? Entonces, ahí está un poquito difícil, porque si yo todavía tengo NPH En existencia o en existencia, no mejor la estoy usando en NPH y póngame pendiente, no cambia la espina porque tengo NPH y lo tengo controlado. Y en algún momento que se termina el NPH, me dice, ahí, vamos a tener que hacer. No. pero cuando hablamos todavía tenemos NPH. Exacto. Ok.
Los casos de pacientes con glucosa en ayunas mayores de 300 deberían de referirse a emergencias hospitalarias y no manejar las enfermedades de salud básicas. Es lo mejor, ¿verdad? Incluso los lineamientos, eso es lo que se identifica en la misma guía clínica, ¿verdad? También dice lo mismo, porque mayores de 300 pueden ya estar haciendo, a veces los pacientes ni se han dado cuenta que tienen varios días y ya quizá se han infectado por el estado de hiperglicemia, los inmunodeprimidos, quizás tengan alguna infección pulmonar, urinaria, y entonces hay que investigarlo. Por esta razón hay que enviarlo, ¿verdad? Y eso mismo que le estamos diciendo a ustedes, vamos a empezar a decir a médicos de la emergencia, presidentes de la emergencia, que no digan, ¿quieren 330? ¿Por qué me lo mandan? No, porque usted tiene que examinarlo, revisarlo, evaluar cómo está completo y si de veras solamente era un episodio de una elevación solo de la glicemia y se lo puede compensar ahí en emergencia, perfecto. Pero si no, pues para eso estamos en los hospitales, para investigar más de lo que no se puede explicar no se puede investigar en el primer nivel. Manifiestan aquí que un paciente descompensado se le hará seguimiento al mes o a los 3 meses como uno compensado. Lo mejor es que si yo, porque estamos hablando un manejo de consulta externa ambulatoria en la ciudad. Si estamos hablando de compensado menos de 300, ¿verdad? Que por ejemplo, que no ha llegado a las metas. Entonces, lo ideal es que si es el paciente, pues yo lo puedo ver por lo menos en un mes. Bueno, si ustedes ven que ahí dice la recomendación, haga cambio y a los 3 días evalúe el paciente. Eso sería ideal. O sea, uno en el centro privado se está, reporte, ¿verdad? Pero es cierto que el sistema público uno como tiene otras cosas que hacer. Es cierto que son muchos pacientes. Entonces, no, por ahora no hay como esa manera para estarlo chequeando más frecuentemente. Pero si yo tengo en mi consulta disponible para verlo 15 días, 15 días. Yo creo que muchos de los médicos nos hacemos, a veces si no tengo tiempo y me lo tengo que poner sobre agregados también. O sea, idealmente tiene que ser pronto. Hay que decir también otra de la literatura, que por lo menos le hagan los cambios 1 o 2 veces a la semana, estar evaluando. Por lo menos 1 vez a la semana. Pero si no se puede, que sea lo más pronto posible, ¿verdad? Si usted puede en un mes, en lugar de 3 meses, no. Según protocolo, un paciente descompensado con ENT cada mes se tendría que estar valorando, ¿verdad? Para que se lo hagan, sí, exacto. Sí se puede. Ahí le hemos dejado, o sea, 3 meses en la vía clínica, porque ya sabemos que las consultas muchas veces están bien saturadas. Pero ya les digo, si ustedes no pueden hacer el cambio y verlo al mes, es lo mejor. Y a veces algunas unidades quizás no les reportan tan fácil, tan pronto la glicemia, porque a veces algunas tienen que llevarlo, mandarlo a los celotes y no tienen laboratorio propio. Entonces, por todo eso, pues a veces no es posible verlo disponible. Pero si puede en un mes, está mejor que en 3 meses. Tenemos una última pregunta. Dice, si un dado caso viene un paciente dada de alta del nivel hospitalario, entonces le iniciaron la glargina, y si no se cuenta con eso en la unidad de salud, sino que la NPH, ¿cuál sería el manejo? ¿Qué sería el uso de la NPH? Mientras hay existencia. Pero, y si le dejan la glargina, muchas veces, ¿verdad? Que se hace traslado del medicamento, se pone de acuerdo, Se puede ¿verdad? hacer Por esa eso coordinación. se hacen estas coordinaciones y por eso tenemos referentes en unidades de salud también, ¿verdad? Y tenemos referentes médicos, referentes de enfermería, ¿verdad? Porque entre todos tenemos que hacer precisamente esa coordinación que dice el doctor.
porque si ya le empezó la jerarquía por los diferentes estilos, ¿verdad? Y entiendo que se está mandando jerarquía a las unidades de salud, ¿verdad? Ahí solamente que deberían cambiar a más, ustedes saben cómo es el todo tiene el ministerio. Y si se llega a quedar unos la rutina, pues nos va a tocar utilizarlo ya, ¿verdad? Pero sí tenemos más. Bueno, muchas gracias, doctora, por su tiempo y por su conocimiento. Muchas gracias a todos por su participación y recordarles a los médicos que se encuentran en las diferentes unidades de salud, en los CIVAS, en las regiones y personas, pues tenemos el compromiso, más que todos los médicos que han recibido la capacitación en las unidades de salud, de replicar esto a los demás médicos, ¿verdad? Y los demás compañeros de CIVAS y región, pues dar seguimiento a esto para que garanticemos que todo el personal conozca sobre el uso de la insulina. Muchas gracias.